Pasaron 26 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy. Vamos a continuar un poco, pero ahora desde otra perspectiva, con esta expedición que se está haciendo en el talud, ahí en la zona de Mar del Plata, 200 kilómetros de Mar del Plata. Vamos a hablar con quien fue coordinador ejecutivo del programa Pampa Azul y que hoy también coordina un programa bonaerense, es decir, de la provincia de Buenos Aires, también denominado Pampa Azul. Me refiero al doctor Juan Emilio Sala. Juan, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. ¿Todo bien? No te estoy escuchando. Pero me parece que estás muteado. Sí, te veo que me decís pará. Para, que ahí voy. Sí, tranquilo. Ahí estamos. Ahí va mejorando. Estas cosas de los auriculares. ¿Viste? Bueno, nada, agradecerles y saludar a Caro y a Gonza por un nuevo llamado y participación en su programa que admiro y escucho siempre diferido, pero lo sigo, digamos. Bueno, Juan, muchas gracias, grande. muy amable. Juan, bueno, nosotros leímos unas declaraciones tuyas en algún artículo que giró y que tengo entendido que además giró bastante por el sector, por el mundo científico, con una mirada disonante, defensora de los intereses nacionales, a diferencia, por ejemplo, de las boludeces que hemos tenido que escuchar de los Gordodán. Tremendo. Completamente distinto, digo, para separar la paja del trigo, porque si no pareciera que todo es lo mismo, ¿no? Pero con una mirada, pero una mirada disonante, a diferencia de tal vez tanto aplauso y tanta cosa sorpresiva y el furor que hay, que tiene mucho sentido también que esté. ¿Por qué vos tenés una mirada tal vez crítica o de preocupación sobre toda esta investigación y todo este streaming que se está haciendo? Bien. Bueno, te agradezco la oportunidad también para poder aclarar algunas cosas que a veces en una entrevista gráfica es más difícil porque son muy pocas preguntas, muy poco espacio. Los colegas periodistas a veces quieren destacar más una parte que otra. Yo quiero empezar diciendo que lo que están haciendo nuestros investigadores en el medio del mar, ayer hacía el cálculo exacto porque se habla de 300 kilómetros de la costa, se alejaron hasta casi 700 kilómetros de la costa de Mar del Plata, cual es un montón. Están en el medio del océano Atlántico con olas muy grandes, ojalá estén teniendo buen clima, no lo sé, no tengo detalles, pero tengo 3 amigos ahí arriba. Uno de ellos se enojó mucho con el artículo mío, pero ya se desenojará porque tendremos la oportunidad de hablar, pero me parece que había que hacer un doble clic en esto, porque así como se dice, y muchos colegas están sosteniendo que la cooperación científica en estas cosas se sostiene hace muchos años, sí es cierto, a mí me tocó tener que revisar pedidos de, por ejemplo, campañas de Estados Unidos, de Alemania, con buques de estos países, de Holanda, incluso buques de Greenpeace, que la embajada holandesa nos pedía la posibilidad de opinar para ver si podían hacer investigación científica o no. Me tocaba a mí revisarlo y hablar con colegas expertos y decir, che, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Qué les sugerimos a Cancillería respecto a esto? Bueno, esta es la primera vez que sucede algo así, porque esto lo que hay es un consorcio público-privado, donde un privado, llamémosle Uber, pone a disposición una maravilla de buque con una maravilla de ROV y otros muchos equipos que no están saliendo en los streaming, pero que son impresionantes, completamente privado, y que de alguna manera, a través de haber hecho esta apertura, que se presenta en grupos de todo el mundo, con una idea muy clara de lo que ellos quieren monitorear en el mundo, logran acceder a zonas económicas exclusivas, que es territorio sagrado para cualquier país, y plataformas continentales extendidas, como el caso nuestro, que pueden perfectamente salir de la zona económica exclusiva para monitorear nuestra plataforma, que sigue siendo territorio nacional, por lo menos el lecho del subsuelo en donde se apoya el ROV y de donde se sacan las muestras. De alguna manera se da por primera vez un consorcio público-privado donde nosotros abrimos nuestra casa, que es la patria, para este tipo de exploración. Eso quiero, para empezar a hablar, de esto no sucedió nunca. Esta es la primera vez que pasa. Después veamos si está bien, está mal, eso démonos el espacio para discutirlo. Pero me parece que ante el furor que se dio y que yo celebro lo que está pasando respecto de el enamoramiento de pibes de Salta que están viendo el streaming, que se comunican con nuestros colegas que están ahí arriba, todo eso es maravilloso. Lo que pasa es que todo eso nosotros podríamos haberlo hecho siempre desde un Pampa Azul activo, como el que teníamos, donde teníamos 80 escuelas azules de Salta, por ejemplo, o sea, 80 en todo el país, porque era un programa que iba creciendo, ¿no? Las escuelas se iban sumando, hasta el 2023, ¿no? Hasta que el gobierno de Alberto y de Cristina se concluye, donde Pampa Azul queda completamente, por primera vez en 10 años, destruido. No es que se enfrió, que es lo que pasó con Macri, ¿no? Digo, que entró en una era del hielo, hablábamos con los colegas que venían históricos. Ahora no existe más, Pampa Azul se murió hasta que
podamos revivirlo o tenga otro nombre, no lo sé. Bueno, la realidad es que había un programa que permitía que ese streaming o que hubiera sido algo institucional, coordinado, que hubiéramos podido hacer un uso soberano de todo esto, aún con los reparos que podemos tener respecto de quién está prestando el Uber, quién está poniendo la infraestructura, ¿no? Que eso es un poco lo que yo, como investigador del CONICET en ecología política, tengo el deber. A mí el CONICET me paga para hacer investigaciones en ecología política, esa es mi línea de investigación. Y la ecología política busca el lado B de las cosas, o sea, trata de ver a través de la mirada interdisciplinaria, por eso trabajo con... Ayer le estaba pidiendo a una colega que trabaja con Silvi Romano, que trabaja conmigo, economista, Silvi trabaja con ustedes. Sí. Ah, sí. Claro, bueno, Silvi Romano trabaja conmigo. Dije, qué casualidad, Silvi Romano, conmigo. Nosotros conocemos una. Sí, conocen, es la misma. Entró al CONICET, está esperando que le den el alta definitiva, pero sí, ya tiene su resolución que la nombra, digo, entonces estamos esperando que le salga. Trabaja en economía ambiental con nosotros. Tenemos una mirada, gracias a ella, en ese aspecto. Tenemos una mirada de la geografía, gracias a una colega que es Eleonora Verón de Mar del Plata. Y así uno va construyendo una mirada interdisciplinaria de las cosas y eso nos permite tener de vuelta esta mirada interdisciplinaria desde la ecología política. ¿Qué intenta ver la ecología política? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Si son únicamente los intereses de los investigadores de repetir una campaña como fue Talud 1, Talud 2 y Talud 3, que se hizo con recursos nacionales, con el buque El Puerto Deseado, previa a la existencia de Pampa Azul, que permitió que Pampa Azul se pensara, ¿no? Digo, decir, ¿cómo fortalecemos que estas campañas se realicen? Se estaban realizando en sintonía campañas en el Golfo San Jorge con un buque canadiense, que es el Coriolis 2. Todo esto estaba pasando previo a la existencia de Pampa Azul. Entonces, como que decantó naturalmente la necesidad de crear un programa como Pampa Azul, que se mantuvo, como le dije, con altibajo 10 años. Bueno, la realidad es que estas campañas ya se hicieron. La única novedad, que no es despreciable ni menor, es hay un equipo como el Subastián, con capacidad de bucear, digamos, de hacer transmisiones en vivo y en directo a 3.500, 4.000 metros de profundidad y tomar muestras de sustrato, de bichos, la aspiradora, todo lo que ya la gente conoce, lo tengo la garra, como le dice lo del streaming, todas cosas que están pasando que son maravillosas y que hay que poner en valor. Y por eso quise empezar diciendo que nuestros colegas que están ahí arriba de alguna manera son héroes de la ciencia, que no le podemos pedir más. Lo que sí digo es que hubiera estado bueno tener un espacio como Pampa Azul para que esto se discuta entre los 7 ministerios que lo integraban y ver si era la forma de hacer esta campaña o si le decíamos a los investigadores, dennos un toque, estamos trabajando en hacer un rock nacional con estas características y la campaña la hacemos nosotros. No necesitamos que venga Eric Schmidt con su empresa, porque eso no deja de ser una empresa, es de donde derivan ellos, tiene un complejo industrial, del cual tiene múltiples intereses, incluso en defensa, donde trabaja con el Reino Unido de la Gran Bretaña, con Israel, países claramente alineados con este nuevo gobierno nacional, pero que además, y acá termino para que podamos charlar y si me quieren hacer preguntas, es el territorio argentino, la zona económica exclusiva argentina, no es una zona económica exclusiva cualquiera, no es la de Australia, no es la de Sudáfrica, acá hay un enclave colonial que tiene el 30% de nuestro territorio de la zona económica exclusiva tomado por la fuerza por el Reino Unido de la Gran Bretaña, y ustedes lo saben mejor que nadie porque están enfrente, y porque es parte del territorio de la provincia que ustedes habitan. Entonces, partiendo de ahí, todo tiene otra mirada, todo tiene que ser visto desde otro lugar, todo tiene que ser visto en clave del interés nacional y de la soberanía nacional, nada puede ser visto por afuera de eso. Entonces yo lo que quiero es que haya espacios donde los colegas puedan pensar esto un poquito más antes de verse atraídos por el acceso a una tecnología que la Argentina hoy no tiene, pero que sí, si proyectábamos Pampa Azul unos años más, íbamos a tener. Entonces, esa es el doble clic que quería hacer. Y este último aspecto, que me parece muy importante, que está en nuestra Constitución y está en la Constitución de las provincias, del litoral atlántico como Chubut o como la de ustedes, que es la causa Malvinas es una causa irrenunciable para el pueblo argentino. O casualidad, una campaña anterior de este mismo buque, con ese mismo rob maravilloso, fue a las Islas Sándwich. Sí. Nuestras Islas Sándwich. Pasó por arriba de la zona de exclusión, pasó por arriba del Banco Guru, que es nuestra área protegida, no le pidió permiso a nadie. A la Cancillería llegó una nota de la Embajada de Estados Unidos diciendo, che, opinen, pero ¿qué dijo el Consejo Federal Pesquero y Cancillería? Che, que suba algún investigador argentino. Estaba dentro de los logos alguien del IMIC. No subió nadie. No subió nadie, fueron todos británicos, norteamericanos. Para vos ahí hay un debate que yo iba a decir filosófico, pero no es tan filosófico porque también está en lo práctico, que es el saber o el conocimiento universal versus la necesidad de la geopolítica o lo que uno tiene que saber resguardar. ¿Eso está en pugna hoy?
Totalmente, y te lo agradezco porque para mí, de alguna manera, lo que subyace es una cuestión que tiene un componente filosófico, que es qué tipo de ciencia necesita un país que tiene un enclave colonial ocupando, qué tipo de ciencia marina tiene que hacer un país que tiene el 30% de su territorio ocupado y al que no podemos acceder, del cual se están extrayendo recursos por multi millones de dólares o de libras, y se están empezando ahora a extraer recursos del subsuelo, hablaba de los recursos pesqueros, están empezando a extraer recursos del subsuelo respecto del petróleo gracias a Navitas, israelita, y Rockhopper, británica. Digo, no es una zona económica exclusiva cualquiera, no nos podemos dar el lujo de hacer ciencia universal, cooperativa, abierta, de recursos públicos, por lo menos en lo que tiene que ver con la ciencia del mar, no podemos hacerlo sin discutirlo. Acá no hubo discusión. Acá CONICET se vio de alguna manera obligado, esto lo sé internamente por las máximas autoridades de lo que se llama consejo directivo o directorio del CONICET, que lo que hubo fue forzar un convenio con la SOI, con esta fundación, llamémosle, producto de que 3 grupos de investigadores distintos ganaron el acceso a acceder a campañas que no son solo CONICET, sino esta sí es muy CONICET, va a haber otras donde va a haber gente del Servicio de Geografía Naval y demás, Sí. que le fuerza esta empresa a hacer un convenio para legitimar y darle peso a lo que están haciendo, cuando el CONICET nunca lo debatió internamente. Decir, che, ¿por qué no hacemos una campaña con el SOI? Institucionalmente, digo. Eso no sucedió, sucedió al revés. Esto se abre, ganan los investigadores. ¿Por qué ganan? Porque tuvieron la campaña Talud 1, Talud 2, Talud 3 y porque son de excelencia. Había un complejo científico-tecnológico funcionando de excelencia, al que están destrozando. ¿Sí? Entonces, Claro, ahí no ya, es casualidad. No hay casualidades acá. hay un corrimiento del Estado a través de un programa como era Pampa Azul para que ahora estas campañas se tengan que hacer. Sí, si vos también pienso en lo científico, que yo tenía un programa que funcionaba. Exacto. Bien, mal, regular, qué sé yo. Había que fondear, que había claro, que se seguir podía fondeando. mejorar seguramente, Sí, claro, pero sí, lo claro. que nos pasa ahora, digo como país, y nosotros tenemos mucho contacto con los investigadores del CADIC CONICET, siempre nos interesa poder hablar con ellos, es cero plata para cualquier tipo de iniciativa de investigación. Entonces, que aparezca un buque de estas características no es una manzana de oro. No, claro. ¿Y cómo le vas a decir al colega que el que está enojado conmigo trabaja con animales de aguas profundas? No tiene forma de llegar a esos animales si no es con un buque como este. La forma que tuvo fue el puerto de Seado. El puerto de Seado no funciona más porque Macri lo abandonó y no lo pudimos volver a poner en el agua. Ya cuando un buque se deja oxidar, hay que hacer algo que se llama arenado. O sea, como cuando uno le da a las paredes, ¿no? Con Sí, sí. arena. Sí. Bueno, eso digamos, se le hace a los buques y eso le va adelgazando el grosor del hierro. Claro. Se le dio tantas veces por los procesos de altibajos de financiación. Si uno lo cuida, no hace falta, porque lo va pintando, ¿no? El carafateado que sería en los veleros, lo va arreglando y no hace falta. Cuando se lo abandona, como estuvo el Mar del Plata abandonado desde el ingreso del FMI hasta el retorno y la conclusión de la pandemia, en donde pudimos volver a salir a hacer trabajo estratégico afuera, lo pusimos de nuevo en condiciones, se lo arregló, y lo que dicen los ingenieros navales del CONICET y de la Armada es, che, este buque es un peligro, nos llevamos puesto un cajón de pesca y el cajón de pesca va a agujerear el casco. O sea, a ese nivel de locura, digo, estoy exagerando, pero digo, entonces no puede volver a salir al agua. Entonces, ese buque con el que se hicieron esas campañas, que permitieron que este equipo gane, que permitieron que un montón de gente haga su doctorado, que publiquen 60 papers, que es la misma gente que está arriba del barco. Por eso digo, hay una continuidad histórica, no nos olvidemos de eso. Y lo están diciendo ellos arriba. El punto es que hay que decir también que para que ahora entre este barco hubo una precondición que era vaciar el sistema científico. No hablemos de Pampa Azul, porque Pampa Azul fue un hecho histórico a nivel mundial que nos dimos el lujo de tener, que se pudo mantener 10 años, y yo no sé si volverá a existir, la verdad que no lo sé, pero lo que digo es, había un sistema científico de ciencias del mar trabajando antes de Pampa Azul, y va a seguir estando después de Pampa Azul, porque está ahora, que está al borde del colapso, de la muerte, y que están aprovechando una oportunidad como esta, porque no tienen otra, y eso yo lo tomo y no puedo hacerme el gil. O sea, estoy de acuerdo con que lo hayan hecho. El tema es que institucionalmente, porque tuve roles institucionales y porque los tengo hoy en la provincia de Buenos Aires, no tuvimos espacio de discutir estas cosas. Y también creo que los colegas nos tenemos que dar espacio para debatir estas cosas. Yo creo que internamente las universidades, todos los espacios institucionales donde hay un científico adentro, tiene que discutir el rol de esto porque no somos una zona económica exclusiva cualquiera. Tenemos un territorio importantísimo tomado por el Reino Unido de la Gran Bretaña. Hay que discutir eso.
Juan, bueno, muy claro, por supuesto, me quedo pensando, cuando decís que internamente se obligó, o de alguna forma hay algún tipo de, no sé, no especulación, pero hay algún... ¿Cómo es que se los obligó? No, no, O sea, por es más fuera, sencillo. Es si más vos sencillo. lo agarrás por Sí, fuera, sí. decís, viene alguien de afuera, de capitales ingleses, se quiere Mm. meter en el fondo del mar y te dice, te regalo todo esto. Ya de por sí a uno se queda como, Raro. sí, como, ¿por qué? No, bueno, porque estamos ampliando. Y vos decís, bueno, no, o sea, te ponen en el brete de, che, estoy pensando mal. Al final, el Claro, mar es de claro, todos, ¿no? claro. Pero, o sea, todo No, eso pasó e internamente sí. hubo un aprete. No, no fue exactamente un aprete. Voy a contar un poco cómo es la estrategia que utilizan ellos, que son estrategias que son difíciles de cuestionar. Em, ¿Por qué son difíciles de cuestionar? Porque un día de ese buque funcionando, el otro día lo escuché por lo menos algunos recortes de la entrevista que le hicieron a Gustavo Lobrich, colega querido de Pampa Azul histórico, digamos, con quien vengo hablando de esto. Tenemos Sí, posiciones diferentes, claramente, o sea, ustedes lo escucharon a él y tiene una posición diferente a la mía, con algunos Sí. matices, pero de acuerdo en que esto para los científicos es un golazo y que para la ciencia argentina es un golazo y todo, pero me parece que a mí, yo tenía la necesidad por mi formación de hacer un doble clic, que ya lo mencioné. Bueno, ¿qué pasa con esto? Ellos hacen esta apertura, ¿no? ujú, Digamos, a financiar y a disponibilizar su maravilla, que es ese buque que debe ser uno de los mejores que hay en el mundo, sobre todo el ROV. No hay, yo no desconozco mira, si Rusia o China tienen un ROV de estas características, pero la verdad que no es que haya dando vueltas ROV. Y ahí hay que mirar el vínculo de ese tipo de maravilla de ROV con qué todas las empresas tiene, como Rafael, qué otras empresas tiene el grupo Eric Schmidt, ¿no? Digamos, porque son empresas, digamos, de provisión de armamento, desarrollo de software para la defensa, digo, wow. ¿no? Entonces, digo, no es que yo esté linkeando con la campaña, estoy diciendo, digamos, ¿de dónde tienen todo esto? Bueno, la realidad es que al abrir la convocatoria, los grupos de todo el mundo se van presentando, ganan, y cuando ganan le dicen, bueno, ahora vos te tenés que dar vuelta y tenés que forzar que tu institución, forzar digo, porque a veces las instituciones pueden decir, che, no, pero a esto yo no te mandé a que lo hagas. Vos te fuiste Claro, como investigador a buscar esto, porque claro, las condiciones del país, no podés salir, querés ir a hacer investigación de agua profunda, no tenemos barco, que es real. ¿Sí? ¿No? Pero de sí, vuelta, sí. precondición, no tenemos capacidades. Entonces, ¿qué hacen nuestros investigadores? Van a buscar las capacidades afuera, bien, ok. Eso sería cooperación. Van a hablar con el país, por ejemplo, con Estados Unidos, y Estados Unidos dice la NOAA, che, la NOAA, ¿cómo pasa? ¿Qué es lo que pasa? La NOAA dice, che, hagamos un convenio, la NOAA trabaja con el CONICET y hacen una campaña compartida, como fue con el Coriolis, que fue con una universidad canadiense estatal. ¿No? Bien, eso fue una cooperación internacional, muchas hay. Esto no, esto fue un privado, abre una convocatoria, los argentinos se presentan más grupos, de hecho Lobrich entiendo que estuvo en uno que no salió, por lo que Sí, nos contó él. contó él. Sí, sí, sí. Bueno, acá salieron a tres. El primero en argentino en salir fue el grupito de los que están ahora, que es de un grupo interinstitucional, pero que se llama GEMPA, que son de aguas profundas, pero que hay gente del CEPAD, del de CADIC, bueno, sobre todo del Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, y que van a hacer su campaña porque ganaron. Pero para poder hacerla, le tuvieron que decir a CONICET, vos ahora tenés que firmar un convenio con el SOI. Si no, no me dejan salir. No puedo salir si vos no me firmás un convenio. Y CONICET se tuvo que apurar a firmar un convenio de algo que no buscó, Mm, que le lleva, digamos, a acelerar un proceso que en general es mucho más largo, donde se revisan documentos, los expedientes. Cuando uno entra al GEDE, hay muy poco formal, no hay resoluciones, son todas notas verbales de la embajada. Nota verbal se le llama a notas que son escritos, pero son un correo. Ujú. O sea, no hay, nadie dejó traza, no estoy diciendo levantando sospechas, estoy diciendo cómo se hizo. Bastante irregular para cómo funcionan las cooperaciones internacionales, donde se ujú. presentan resoluciones, se discute el Consejo Federal Pesquero, todas las autoridades de aplicación, discute la Cancillería, el CONICET, y cuando estaba Pampa Azul discutía Ministerio de Ambiente, Seguridad, Defensa, Ciencia. O sea, se Miércoles, terminó de claro. acuerdo. Eso no pasó. Ujú. Por eso digo que hubo un forzamiento de, che, ahora aprueben esto, porque si no me quedo sin campaña, decían los investigadores. Y con justicia, porque la verdad que Y se rompieron sí, el lomo, armaron un proyecto, ganaron. Bueno, no nos dimos el espacio para discutirlo. Institucionalmente, no los colegas, bueno, lo necesitaban. claro. Bueno, pero por ahí me pregunto, ¿no? O sea, hacer que sea público también tiene esta ventaja
a nivel general en donde, bueno, debe haber gente que como vos, que si no lo pone en el debate, también lo piensa como algo naif y maravilloso, y hoy que esté a la vista, porque también debe haber pasado muchas veces que nadie se enteró de nada. ¿No? Y ahí, Lo dijeron ellos, lo dijo Grego ayer, por ejemplo, en una entrevista. Esta campaña, en términos de lo que están sacando, es muy parecida a Talud 1, Talud 2, Talud 3. Ahora lo están viendo en vivo, los bichos vivos, claro. con todo el mundo. No solo nuestros compatriotas, lo está viendo Ujú. todo el mundo. El tema de eso, se está transmitiendo, el fondo de nuestro mar, que está plagado de recursos, y no Sí. nos estamos dando el debate de decir si nosotros queremos mostrar si aparecen recursos estratégicos en ese lugar y que todo el mundo lo sepa. Que todo el mundo lo sepa qué significa, porque también esto es algo que se puede tomar en términos conspiranoicos. No es que van a venir a hacer uso, porque la realidad es que no pueden venir de alguna manera a sacar un nódulo polimetálico que nos pertenece. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos venga, pero sí puedo pensar perfectamente porque esa maniobra ya está en marcha, que es tratar de forzar el establecimiento de áreas marinas protegidas de fondo, como fue el proyecto de la Camaño, escrito por WCS, una ONG internacional, de la cual ya Sí, hablamos con lo ustedes. hablamos, sí. Estamos hablando de lo mismo, chicos. Estamos hablando de la misma, que es la gobernanza supranacional de los territorios marinos, que no son solo, digamos, por fuera de la jurisdicción nacional, que es lo que está supuestamente interviniendo este tratado BBNJ, con el que hablaron que está militando en contra fuertemente mi amigo también, Alejandro Caño. Por Ujú. algo estamos todos unidos, estamos preocupados por el interés nacional. El tratado BBNJ, que supuestamente es para la biodiversidad por fuera de las áreas de jurisdicción nacional, no es real. Tiene implicancias directas sobre lo que sucede adentro de la jurisdicción nacional, porque nos va a limitar la capacidad de decidir qué hacer con la zona económica exclusiva argentina. Y no lo están viendo ni los legisladores, ni el Poder Ejecutivo, que le da lo No mismo, en importa, realidad sí, sí, no le importa. no, al revés, claro, es una apertura, si quiere privatizar el mar, lo dijo Bertie Venegas Lynch. Bueno, esto es una buena traza del proceso de privatización del mar, ¿no? Si empezamos a hacer que la gobernanza supranacional cuente con el apoyo de una empresa privada, ni siquiera de los gobiernos que tienen ese paternazgo como Norteamérica que nos ofrece todo el tiempo sus guardacostas para cuidarnos de la pesca ilegal china. O sea, esto va más allá, es decir, che, ya está, que nos ayuden los países que tienen poder y que esto se gobierne entre todos. Es lo que le están proponiendo al Amazonas. No digo, no es solo en el mar. Digo, entonces, hay que hacer doble clic en esto para darnos una discusión. Juanes, Si queremos decir ya estamos entregados, bueno, ya estamos entregados, está bien, pero sepamos qué está pasando. Claro. No seamos ingenuos, ¿no? Ujú. estamos hablando con Juan Emilio Sala, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas, es investigador independiente del CONICET, fue coordinador de la iniciativa Pampa Azul y hoy también es la figura de coordinador, pero de un Pampa Azul de la provincia de Bueno, Buenos Aires, ¿no? sí, sí. Nada, muy contento de que el gobernador Axel Kicillof, que lo deben estar viendo ustedes, digamos, porque es muy evidente, está tomando y cuidando todas las políticas públicas estratégicas que se llevaron en los mejores años para mí, digamos, de lo que es por lo menos de los últimos 20 años de democracia, que fueron los 12 años de gobierno de Cristina y de Néstor, respecto, por ejemplo, del Conectar Igualdad, respecto, por ejemplo, de la inversión en ciencia. Claro, Digo, como que él está haciendo unas versiones provinciales de eso. está adaptando, bueno, en esa clave fue que nosotros fuimos a verlo vía Daniela Vilar, la ministra de Ambiente, a decir, che, no dejemos que esto se caiga, Sí. adoptémoslo, salvémoslo. Hay mucho de lo que estaba funcionando bien, esto de lo viejo funciona, Juan, que estaba funcionando bien en Provincia de Buenos Aires, era la gran mayoría de Pampa Azul estaba por una cuestión de masa crítica, son 17 millones de habitantes, tienen centros como el IMIC, como el IADO, digo, ¿no? Que son gigantes en términos de masa crítica. Bueno, ahí se estaba produciendo gran parte de la política pública de Pampa Azul. Bueno, entonces dijimos, che, hagamos que esto que está funcionando no se muera y que lo adopte la provincia. Y Bueno, no hubo que explicar nada. sí. Se hizo y ahí estamos. Juan, y una de las cosas que se destacan mucho de la expedición esta que se está haciendo es justamente la tecnología del ROV Sí, que básicamente es un dron subacuático, ¿no? total, Que total. tiene brazos y cosas para aspirar, bueno, es Sí, enorme, es un bicho muy grande. sí. Es muy difícil para un país de PBI intermedio como es la República Argentina tener un aparato de esas características. La respuesta es no, y la respuesta es no necesitamos tanto.
no se necesita tanto equipo. Digamos, yo lo estuve discutiendo con el vicedirector del IADO, que es el desarrollador de la tecnología más importante del país, es el que hizo todos los equipos vinculados a la red Roma, a la red de Mac. Son todas redes que están funcionando en Argentina, donde uno puede googlear y entrar y ver de qué estoy hablando rápidamente. La red de Mac está transmitiendo datos desde de todo el país, desde toda la franja litoral, incluso en ríos, donde tienen boyas, landers, que son equipos que ustedes tienen ahí en Tierra del Fuego, vinculado a la red Roma, un lander fondeado, que es un equipo con 4 patas, que está lleno de sensores, y que van, digamos, midiendo un montón de variables para un montón de aplicaciones, desde esnifar una pérdida de hidrocarburos hasta ver cuestiones vinculadas al cambio climático, el aumento de nutrientes en un agua marina, que puede ser un problema, digo, ¿no? Cuando aparecen vertidos humanos en el mar. Digo, todo eso puede ser hoy controlado gracias a estos equipos hechos en el país, con tecnología nacional, a partir de una iniciativa como Pampa Sur, ¿no? Digo, poniendo en contexto. Bueno, la realidad es que Argentina intentó el desarrollo de un ROV, no tenía las características del Subastián, que de vuelta estoy hablando de que debe haber pocos en el mundo. Pero si Argentina es capaz de hacer satélites como los que hacemos, si nos viene a buscar Brasil para hacer Sabiamar, el primer satélite de observación marina del hemisferio sur, explícitamente de observación marina, digamos, que era un proyecto que primero lo discontinúa Bolsonaro y lo continúa Alberto, y o sea, queda del lado argentino porque es binacional, y ahora al revés, ¿no? Continúa Lula y Argentina lo desfinancia. En algún momento esperemos que macheen los gobiernos y terminemos nuestros 2 satélites de Sabiamar, que son de punta, para tener absolutamente el control de todo lo que pasa en superficie, porque lo escuché al compañero Lobrich decir que los satélites pueden mirar abajo del mar y me parece que la pifió feo. Digamos, después no lo hablé con él todavía, pero todos los satélites, incluso los que no conocemos, lo único que pueden mirar es el skin layer, la capa, son milímetros de lo que sucede en el mar. Nada más. Para abajo, nada. Necesitamos otra tecnología para ver abajo. Ahí, digamos, lo justo, y no hay satélites que miren debajo del mar. Ni siquiera los que son de uso, digamos, militar. No existen. Todavía. Dudo que existan. Digamos, hay mucha dificultad, digamos, eso es muy difícil. Entonces, digo, pero para desambiguar. Bueno, la realidad es que el desarrollo de estas cosas, digamos, necesita tiempo, y Argentina la curva de aprendizaje la hizo muy rápido. Ahora, escalar a tener un Subastián te puede llevar 10 años de desarrollo tecnológico, pero tener un ROV que le permita a estos investigadores tener información similar a esta, quizás sin colectarla, si la colecta se puede hacer de otra manera. La colecta se hacía de otra manera, se hacía con redes, con rastras, con corings, con otra maquinaria que saca muestras del fondo, y ahora es como mucho más cherry picking, va el bichito, tuki, va sacando, toque es mejor, es menos agresivo, pero la investigación marina se hacía de otra manera y se hace de otra manera. Lo que hace el Subastián es único, no se repite en otro lado, ¿se entiende? Claro. Eso mismo, y quiero decir esto, ese mismo robotito, y esto es importante, y no se está diciendo, son los que se están preparando para la extracción de los nódulos polimetálicos, última frontera minera del mundo. Los nódulos polimetálicos, que tienen todo, son compuestos de múltiples, por eso se llaman polimetálicos, de múltiples metales estratégicos para la industria armamentista, para la industria de telecomunicaciones, para absolutamente todas las industrias de punta en este momento, sobre todo toda la transformación tecnológica que estamos viviendo, cobalto, un montón de, ¿no? Que está el CEGEMAR, nuestro centro, que de vuelta son los que están destruyendo ahora, tiene todo mapeado, los lugares donde saben que hay, donde hay potencialidad, todo es la zona que estamos recorriendo ahora. Ok, con eso, pero no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo, los robots son iguales a estos, porque van capturando, fíjense lo despacito, agarran el bloquecito, son bloquecitos de piedra, es como si fuese, o sea, la estrellita culona, ¿viste la estrellita culona? Sí. Un poco más grande, porque no sé qué se cree que son los nódulos polimetálicos. Los nódulos polimetálicos son estrellitas culona más grandes, de piedra, de roca, que un Subastián va, tiqui, y la va poniendo atrás. Así. Es un minero. ¿No? Claro. Exacto. O sea, el desarrollo de esa tecnología, así como hay tanta otra tecnología que originalmente fue desarrollada con objetivos militares. Acá Bien, esto es lo mismo. Militar o de industria mineral, hidrocarburífera, qué sé yo. O sea, no es que los desarrollan para investigar el mar. No, pero ninguna. La endoscopía que nos hacemos cuando tenemos que estudiar también viene, o sea, todo. Claro. La forma de la botella de Coca-Cola, digo, todo bien. El camino es siempre el mismo, ¿eh? O sea, desde el neolítico para acá, de la revolución neolítica para acá, en general, el desarrollo en términos de nuevas capacidades está asociado a la industria bélica militar.
Y después se traslada a la medicina, a la ciencia, etcétera, a la producción. Juane, gracias por darnos, ofrecernos tu mirada y bueno, y sirve también, ¿no? Como para ayudar a pensar y eso me parece que siempre es interesante. Muy amable, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes porque también me dio la posibilidad de poder explicar un poco más que acá no hay, bajo ningún concepto, un ataque a lo que están haciendo nuestros colegas de arriba, que de vuelta están poniendo su cuerpo, están poniendo su vida, no digo en riesgo, pero sí, digamos, trabajando 24 horas todos los días, agotados, y la verdad que eso hay que decirlo, pero bueno, me parecía importante que hagamos el ejercicio de pensar un poquito más allá de esto, ver el lado B, si queremos, que es una metáfora interesante en todo esto, y no por eso invalidar lo que se está logrando, invalidar lo que generó en la gente y no aprovecharlo. Me parece que hay que aprovecharlo, que si esto genera que un montón de pibes, como pasa con los mundiales, ¿no? Gana un mundial y todos quieren jugar al fútbol. Bueno, si ahora todos quieren ser biólogo marino, y la verdad que está buenísimo. Y impulsémoslo, volvamos a tener políticas como tuvimos con Pampa Azul, donde teníamos escuelas azules, donde teníamos becas para, te lo puede contar Silvina, becas para todas las universidades del litoral atlántico para que los estudiantes de grado orienten su trabajo a la ciencia del mar, las becas del CONICET, que hoy están desfinanciando, sí, las entradas a carreras específicas de ciencia del mar, que de vuelta también fueron discutidas en el plano de Pampa Azul. Digo, gente que entra a trabajar en ciencia del mar gracias a Pampa Azul, en CONICET. Digo, todo ese entramado que se disolvió es el que ahora podemos decir, no con este gobierno, pero del cual podemos montar, che, a la Argentina le interesa, a los argentinos les interesó. Bueno, me parece que ahí hay un valor. Gracias, Juan, y nuevamente. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau. Juan Emilio Sala, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, bueno, ofreciéndonos un punto de vista disonante sobre la campaña que se está llevando adelante en la zona de Mar del Plata. Nos dijo incluso llegaron a 700 kilómetros de la costa, además de la profundidad, ¿no? Que ya han llegado como a 3.800, 4.000 metros de profundidad, pero desde la costa siempre se habla de 200 kilómetros y en los últimos días, contaba Juan, y llegaron a 700 kilómetros, bueno, ofreciendo o proponiendo... Es recontra mar adentro. Claro, recontra mar adentro, claro. Tal cual. Una mirada que por lo menos provoca al pensamiento y eso siempre es interesante.